Bienvenidos a Brújula Libertaria. Gente, bienvenidos. ¿Cómo andan? Hoy tenemos, empezamos un ciclo de debate, esperemos que no sea el último, y hoy vamos a tener un debate entre Fabricio y Nicolás. Fabricio representa al Partido Nacional, es edil, profesor de historia. Nicolás pertenece al Partido Colorado también. Eres edil, ¿verdad? No, yo formo parte y milito por el Partido Colorado, pero no. Ok, pero hace tiempo que estás en el Partido Colorado. Perfecto. Sí. Y bueno, tenemos a Fernando y a Matías, que ustedes ya lo conocen del canal. Ellos representan más que nada a las ideas del liberalismo. Por supuesto, Matías es abogado, Fernando también, y más que nada difunde las ideas del liberalismo. Y bueno, ya se conocen a Fernando, que tiene que estar siempre en Ando Kaiser, porque si no esto no funciona. El hombre de los controles y de la edición. Vamos a empezar el debate y va a ser un tiempo de 7 minutos intercalados. Espero que les guste el debate y los invitamos a que lo compartan también. Arrancamos cuando quieran. Dotio Calero, ¿por qué el Partido Nacional es una fuerza de izquierda? Bueno, 7 minutos. ¿Arrancar tú? Arranco brevemente, Matías, y después te dejo entonces. Bueno, gracias por la invitación, también un gusto poder intercambiar y darle contenido a este debate. ¿Por qué en realidad el Partido Nacional, y hacerlo más extensivo al gobierno, se ha transformado en un gobierno de izquierda? Bueno, uno mira el gasto público, por ejemplo, que es el primer indicador clave en un Estado, en un gobierno, para ver si realmente hay políticas de gasto expansivas o no, y uno advierte que, por ejemplo, estos datos son oficiales del Ministerio de Economía, la deuda bruta subió al 72.2% del PBI. ¿Ah? Quiere decir que estamos en unos niveles de gasto público propios de un gobierno de izquierda, que se caracterizan precisamente por ese gasto desenfrenado, compulsivo, mal interpretando que el gasto social puede generar bienestar o reactivación. Y acá hay que ser muy claros en esto. La madre de todos los problemas que tenemos estos países con economía fuertemente reprimida es el gasto público. El déficit fiscal es una consecuencia del gasto. Y el gasto público se financia siempre, porque no hay cena gratis y alguien siempre termina pagando la cuenta, o con impuestos, o con niveles de deuda astronómicas como las que tenemos, o cuando ya no hay capacidad para contraer deuda con emisión monetaria. El ejemplo lo tenemos cruzando el charco. En cualquiera de los tres casos se está castigando severamente el ahorro. Y cuando se castiga el ahorro, se lesiona la posibilidad de que una sociedad pueda tener inversión. Y cuando se castiga la inversión, lo que se está atentando es contra los pobres. ¿Por qué? Porque no se generan condiciones para el aumento de la productividad, para el aumento de las tasas de capitalización, para el aumento del empleo y el aumento de los salarios. Los salarios no van a aumentar por lo que decidan 4 o 5 personas reunidas en un consejo de salarios. Pero además, fíjense ustedes lo curioso de esto, ¿no? El hoy candidato a presidente Delgado, cuando entonces era secretario de presidencia, en épocas de pandemia, textual, cito, propuso control de precios. Dijo, algunos precios se dispararon y hubo abuso, y por lo tanto se controlará, cierro comillas. Esto, claramente, que además es una receta que hace 4.000 años que se aplica y no funciona, es un fracaso colosal, también tenemos el ejemplo de lo que pasó en Argentina, da las pautas de que no existe tal cosa como un gobierno que prometió, al menos en su discurso ante la Asamblea General del presidente Lacalle, ser, o que la gente sea más libre, un gobierno liberal. Esto claramente es socialismo. Después tendremos, obviamente, matices, pero sigamos, se bajaron los impuestos, se flexibilizó el mercado laboral, ¿se plantó este gobierno frente a los temas de género y el desigual trato ante la ley que genera? De ninguna manera. ¿Se abandonaron políticas proteccionistas? No, claramente no. Voy a poner 3 ejemplos. Yo vivo en la frontera, en Fraiventos. En la frontera con Gualeguaychú, cuando la diferencia de precios era a favor nuestro, digamos, ¿qué es lo que hizo el Ministerio de Economía a través de la aduana? Ponía balanzas, ¿ah? Para que la gente, para controlar lo que traía la gente. Y esto, a ver, este control no es propio de alguien que se precie ser liberal. Decía Adam Smith hace 300 años prácticamente que en todos los países el interés de la inmensa mayoría de la gente debe ser comprar
lo que más necesita quien lo vende más barato. Tener que explicar esto es casi que de perogrullo, decía Smith con otras palabras. Pero además, este es un gobierno que sigue aplicando y controla y sanciona un decreto que es claramente ilegal, que no es de este gobierno, sino que es del anterior, el 643 del 2006, que le pone un 6% de recargo a las importaciones de espeler de soja que provenga de Argentina, violando el Tratado del Mercosur, ¿ah? Violando la libre circulación de bienes, de personas, bienes y servicios que establece el tratado, en una vieja lógica que es casi que estatista, proteccionista, la vieja sustitución de importaciones, que sabemos que no conduce a nada. No sé cómo voy con el tiempo, Matías, pero haceme una seña, por favor. Te quedan 3 minutos. Bien. Capaz que lo dejo a Calero o eran 7 minutos cada uno. No, 7 en total. Te dejo, Matías, entonces y repartimos el tiempo. Lo mío es bastante rápido. A ver, uno puede comparar el 15 años de frente con este gobierno para ver si han existido diferencias sustanciales o no. La conclusión que uno puede llegar es que si no existieron demasiadas diferencias sustanciales o no existen demasiadas diferencias entre este gobierno y lo que ha hecho el Frente Amplio, lo que hizo durante 15 años, uno puede decir que este gobierno supone una continuación en términos generales de las políticas del Frente Amplio. Y efectivamente creo que la conclusión está a la vista. Tomando lo que decía Fernando desde el punto de vista de las leyes más ideológicas que el Frente Amplio, sobre todo en el gobierno de Mujica, dictó, llámese ley de género, digamos, ley de violencia basada en género, ley trans, por ejemplo, aborto, no sé, el gobierno no ha tocado absolutamente nada de esto. Desde el punto de vista más ideológico económico, este gobierno respalda las premisas básicas de la socialdemocracia, es decir, igualdad de oportunidades y redistribución de la riqueza. Este gobierno no ha bajado ni un punto la carga fiscal, no ha hecho absolutamente nada para reformar el Estado, los organismos y el Estado elefantiásico que dejó el Frente Amplio durante 15 años de gobierno se mantuvo. No hay ninguna perspectiva para que decrezca. La ley de urgente consideración, que prometía ser una ley liberalizadora, terminó siendo una ley meramente cosmética. No se hizo nada para atacar el monopolio de ANCAP, no se hizo nada para atacar los monopolios de otras empresas públicas. Y así uno lo que puede tener en cuenta que desde el punto de vista de la gestión hay una continuidad absoluta. Y desde el punto de vista de la estrategia electoral del actual Partido Nacional, la cuestión está a la vista. Delgado tiene una estrategia de correrse hacia la centroizquierda clara. Tiene básicamente el mismo discurso que podría tener Vergara, por decir algo. Entonces, la estrategia del Frente Amplio es justamente, del Partido Nacional, es parecerse cada vez más al Frente Amplio y disputarle ese espectro o ese sector de la centroizquierda. Por lo tanto, lo que uno puede tener en cuenta es que este gobierno, no solo desde el punto de vista de la gestión, hizo nada para poder oponer o hacer un proyecto liberalizador. Lo único que intentó hacer fue, en la ley de urgente consideración, desmonopolizar la importación de combustibles. Se la bombió el Partido Colorado, pero no hizo nada para, de alguna manera, tratar de meterla por algún otro tipo de iniciativa o de forma. O sea, este gobierno ha sido un continuismo del Frente Amplio, pero absoluto, apabullante. Y para frutilla de la torta, el presidente de la República, hace un mes y algo atrás, en Argentina dijo que la libertad sin el Estado no es posible y que el Estado está para hacer el piecito. Es decir, socialdemocracia total. Perfecto. 20 segundos te quedaron. La gente que está en contra de la moción. Eso, nada más eso. O sea, en definitiva es vallismo con otro tipo de color, y el vallismo es socialdemocracia, o sea, izquierda. O sea, no hay mucha diferencia con eso. La ley que prometía, para completar los 20 segundos, que prometía ser liberalizadora, creó un ministerio más. Está, además, sí. Más gasto. Muy bien. Fabricio, Nicolás, 7 minutos, arranquen cuando quieran. Bien, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a la invitación a la Brújula Libertaria por generar estos espacios de debate. Gracias a Pablo por la invitación, además de que tomó la posta de mi insistencia de generar un debate, porque muchas veces el anonimato de las redes sociales o el pseudo-anonimato del mismo genera que hablemos de más muchas veces y con menos prioritos y menos controles. Ahora bien, el tópico en cuestión, ¿sí? Sobre si el Partido Nacional ha tenido un giro o un abordaje hacia la izquierda. Hay que entender primero que nada la génesis de los partidos políticos en el Uruguay, y para eso me voy a referir a uno de los principales analistas políticos que tuvo el Uruguay durante el siglo XX, uno de sus principales intelectuales, que es Carlos Real de Azúa. Carlos Real de Azúa habla claramente de que los partidos políticos en Uruguay son policlasistas y por tanto representan a distintos espectros dentro de la sociedad que se manifiestan en las urnas a través de los partidos políticos.
Por tanto, no tenemos una democracia estándar, sino que tenemos una partidocracia. Tenemos una ciudadanía que se manifiesta a través de los partidos políticos que representan a una gran parte de esa población. Ahora bien, ¿el Partido Nacional es de izquierda? Evidentemente no. ¿Que tiene sectores que podemos llamar de izquierda? Sí, claramente que sí, en ese entendido de que son policlasistas, que representan una parte de la población de distintos sectores y distintas ideologías a sí mismo. Ahora, acusar de que un gobierno, que asimismo no es un gobierno estrictamente blanco, sino que es multicolor, y por algo también invité a un amigo del Partido Colorado a que participe en este debate, lo podemos tipificar de izquierda. Creo que es, primero que nada, no te digo absurdo, pero sí, evidentemente, es antojadizo acusar a un partido político que en sus más de 180 años no se ha tipificado por ser de izquierda y asimismo es una lógica estructurante de izquierdas y derechas en verdad que no debe analizarse a grosso modo en el Uruguay en cuanto y tanto los partidos tradicionales, llámese Partido Colorado como Partido Nacional, no son partidos de ideas conceptualmente hablando. Al decir de Gramsci, no comparten esa sintonía de ideas en cuanto y tanto nacieron en el fragor de las batallas a principios de 1830 de nuestra vida independiente. Ahora, en cuanto a la gestión pública de los recursos del Estado, una cosa es la realidad y otra cosa es la ficción que en cierta medida proponen en cuanto y tanto miran al Estado desde afuera y con extrañez. La gestión de los recursos públicos están no solamente supeditadas por un Estado, que no hay que considerarlo una cuestión etérea, sino que en verdad son las personas que fueron elegidas o como representantes para el control y el gasto público en general. Ahora bien, sobre el último punto que presentaba Fernando sobre la ley de urgente consideración. La ley de urgente consideración es un paradigma a nivel político en cuanto a la construcción de ciertas ideas transformadas en ley que iban a ser en cierta medida buque insignia de esa multicolor que termina gobernando desde el 1 de marzo del 2020. Ejemplo de liberalización de la economía. La portabilidad numérica es un ejemplo, primero que nada, de individualidad del sujeto, de volverse propietario de su número telefónico y de optar libremente por la compañía a la cual desea. Otro ejemplo concreto de esa liberalización es también, como decían ustedes, la paridad de importaciones y analizar la paridad de importaciones y el precio a nivel del extranjero de los combustibles para la regularización de los precios. Eso es otro elemento fundamental. ¿Para qué? Para beneficiar al transeúnte, a aquella persona que está dentro del común de la población. Y el último elemento fundamental de la ley de urgente consideración es la quita del corporativismo a nivel de las políticas públicas relacionadas a educación. Y por ahí termino y le doy paso a mi compañero. Bien, yo entiendo que a veces las ideas tratan de universalizarse, ¿no? Es el principio de ilustración y creo que todos debemos, en cierta medida, tender a eso, pero no hay que olvidarse de contextualizar un poco las ideas, ¿no? Y hablan de vallismo. Bueno, el Uruguay es vallista. El Uruguay es vallista y ha tenido una línea. Y como decía Hegel, todo es en base a su opuesto, ¿no? Creo que la concepción izquierda y derecha, por más que, como dice mi candidato, es una conceptualización que está en una transición a lo obsoleto, depende mucho del contexto, del tiempo y espacio en el cual se aplique. El Uruguay tiene una línea de país y esa línea es enmarcada en un estado de bienestar, que es vallista, y bueno, de esa línea, lo que puede hacer un partido político, una legislación en esos 5 años, es o moverse hacia la centroizquierda o moverse hacia la centroderecha. Pero el marco es ese, y es parte de la idiosincrasia nacional. Y atentar contra eso sería reestructurar las bases de un sistema que no quiero entrar en juicio de valor, porque los juicios de valor son subjetivos en sí, pero funciona y el Uruguay transita con todas con los problemas, claro, de formar parte de un tercer mundo. Después,
en referencia a, bueno, la cuestión del gasto público, de los números del gasto público, está en relación a eso. Y relacionar el gasto público con la creación de un ministerio no creo que sea coherente, ya que la reorganización de la administración no implica, o sea, lo que cambia en la cuestión de inversión del gasto público es el sueldo de un ministro. Porque una administración que formaba parte de otro ministerio ahora se independiza, o sea, es dividir para organizar, para gestionar. Entonces, no es que genera nuevos puestos de trabajo, es que reorganiza el sistema de gestión dentro del aparato estatal nacional. Por lo tanto, no creo que Estás casi en hora, Fabricio. bien, eso no engrosa el gasto público en sí, de manera diferencial, como se quiere tratar de explicar. Y bueno, es un poco eso, la cuestión de la ausencia de un diferencial sustancial con los 15 años de gobierno del Frente Amplio. En cuestión números, eso es una cuestión bastante economista, la cuestión de fijar el número. Responde a una línea de país que es básica. Bien, te pasaste un poquito, Nicolás, no pasa nada. Fernando, te tenés que desmutear porque te había muteado, había ruido. Es la primera respuesta. Hacemos 3-4 minutos por respuesta. Esta vez son individuales. ¿Ah? Gracias. Capaz que te pido que cuando falten 30 segundos me hagas alguna seña y... Dale. Bueno, yo creo que no es tan antojadizo decir que este gobierno es de izquierda y el gasto público no pasa solo por un ministerio más. También se creó el Instituto de la Granja en la LUC, también se tomaron préstamos a mansalva. Voy a poner 2 ejemplos nada más que son funcionales a la Agenda 2030, además una agenda marxista a la cual este gobierno ha adherido de rodillas. El MEF exploró préstamos con el Banco Mundial para la reducción de la intensidad de las emisiones de metano y ganado y la preservación de bosques nativos, así como también lanzó bonos verdes por casi $1.000 millones, primer título de deuda pública que emite el Uruguay. Como decía, el gasto no es ver una solución económica nada más, porque en definitiva esto se reduce a números y se está atentando contra la capacidad de ahorro de la gente, que es el principal daño que se le hace a un país y por eso no se crece. El 72% del PBI, de la deuda bruta del Uruguay, son números del MEP. Los números asustan. Están endeudadas las generaciones que no han nacido. Y eso, además de ser profundamente inmoral, es antidemocrático, puesto que se le está cargando la fiesta del gasto público, yo diría más que fiesta, orgía del gasto público en la que vivimos lamentablemente en el Uruguay desde hace 20 años, se le está cargando a generaciones que no participaron del proceso electoral que puso a estas autoridades. Pero además, fijémonos una cosa, ¿se reactivó el empleo? No. ¿Los jornales solidarios fue reactivación de empleo? No. Eso es socialismo puro y duro. Es sacarle, no le genero trabajo al señor A, le saco al señor B para que A trabaje, pero nunca generé riqueza. Estoy desestimulando el ahorro. Al señor que le saqué, al sector que le saqué, al sector que genera riqueza, al sector privado, no puede ahorrar, no puede invertir y no se puede generar riqueza. Pero además, fíjense ustedes, desde este gobierno también una diputada del Partido Colorado, Rich de apellido, propuso control de precios para el alcohol en gel en la pandemia. ¿Hay alguna medida más socialista que esta? Pero sigamos. Este gobierno, al igual que el Frente Amplio en su programa de gobierno actualmente, propone la creación de un ministerio más, el Ministerio de Justicia. Pero agreguémosle que el ministro Salinas, si bien no integra tanto ni el Partido Nacional, el Partido Colorado, justo es decir, pero sí integra el gobierno, siendo ministro, ante las críticas que le hacían en virtud de que sería un ministerio insensible, miren lo que dijo Salinas, abro comillas, no hubo un ministerio más socialista que el mío. Para mostrar, acaso, la sensibilidad social que podía tener ese ministerio. Bueno, a confesión de parte, de relevo de prueba, como decimos los abogados, ¿no? En definitiva, entonces, entiendo que este gobierno se ha presentado
acaso como mejores gestores del producto del esfuerzo ajeno. Nada más. Yo entiendo que este gobierno se define como el gobierno de la gestión de las mismas políticas que hacen los otros. Nada más que el gobierno dice, bueno, yo las voy a hacer un poquito mejor. Pero no cambió nada. El eje del debate no se corre. Y acá no pasa por elegir al menos malo. ¿Ah? Acá, o porque el Uruguay es así. Lo que trata es de, hay que correr el eje del debate, sacarle el Estado de encima a la gente. Algo que se prometió al asumir este gobierno y claramente no se cumplió. Vuelvo a reiterar el concepto. Cada impuesto que se pone, cada punto de gasto que se agrega, cada deuda que se emite o que se toma, es un atentado a los pobres. 30 segundos, Fernando. Gracias. Si queremos generar riqueza, parece de perogrullo, pero, o mejor dicho, si queremos combatir la pobreza, lo que hay que hacer es generar riqueza, no castigar a quien la puede generar. Creo que en definitiva el tema pasa porque ha sido, ¿acaso la LUC que se planteaba como el buque insignia de este gobierno? Fue una ley muy tibia, pero muy tibia, que no le mueve la aguja al problema, al país, que el gran problema que tiene es el gasto público. A Fabricio Nicolás, ¿respuesta? Bien, sí, cómo no. A ver, sobre eso último que decía Fernando, fue muy tibia. Es porque evidentemente el Uruguay es de medianerías. Está basado en la existencia de un centro político, el cual se dirime por la centroizquierda o la centroderecha, dependiendo de sus intereses y fundamentalmente su situación económica. Para poner y derribar lo que ha dicho Fernando en cuanto a que el Estado, o mejor dicho, el gobierno de la multicolor no se ha preocupado por aquellos más infelices o que tienen menos consideraciones dentro del espectro económico. Es el índice de inflación, que ha caído de forma sostenida durante los 4 años de gestión del Partido Nacional, junto a la multicolor. Hoy en día se encuentra en el índice interanual en el último año en 3,8%. El IPC, el índice de precios al consumidor, ha aumentado mensualmente entre un 0,2 y un 0,4%. Es decir, la inflación, que es el principal mal que tiene el bolsillo de los uruguayos en cuanto y tanto repercute en las góndolas donde el uruguayo promedio va a comprar sus productos, no se ve alterado en cuanto a los precios. Por tanto, eso genera que el salario real aumente sostenidamente o se mantenga en guarismos que puedan solventar la vida del uruguayo promedio. Ahora bien, sobre a qué apuntan, porque es muy interesante lo que plantean sobre libertades, pero siempre abocados al carácter económico. Y ahí voy a entrar en lo que decía Matías. Brindar derechos como la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Brindar leyes como las leyes relacionadas con la regulación del mercado de la marihuana o de la producción y comercialización de la marihuana, son formas de entregar a la ciudadanía libertades bajo garantías propias de un Estado de Derecho. Y eso es evidentemente fundamental para una sociedad que se rige bajo un Estado de Derecho, que podemos ir a Hobbes, ¿sí?, en cuanto a la teoría el inicio de las teorías contractualistas. Por tanto, irremediablemente cualquier sociedad para desarrollarse necesita la existencia de un Estado. Sí podemos entrar en discusión sobre cuán bueno o cuán malo es el Estado, y más que el Estado, la gestión en algunos índices o en algunas puntualizaciones generales. Pero el Uruguay no ha tenido en su historia, en sus 200 años de historia, un proceso que se llama de acumulación originaria de capital. Por tanto, no tiene los recursos capitales privados propios suficientes como para generar un bienestar social duradero y valedero. Y asimismo, el Estado no es socialista. El Ministerio de Salinas no fue socialista por intentar mejorar las condiciones de vida de los uruguayos y mejorar prestaciones sociales y fundamentalmente en cuanto a la salud y más que nada durante la pandemia, sino que piensa en el interés general y no en el interés particular, que es lo que piensa el privado a la hora de invertir y desarrollarse a nivel empresarial. Eso es irremediablemente así. Por tanto, el Estado no es socialista porque quiere, es per se, en cuanto y tanto el Estado fue construido como una organización política entre iguales para generar un bienestar general por sobre el interés particular de los ciudadanos o de los empresarios o de cualquier grupo político o civil en general. Esa es mi respuesta. Dale, te sobró 50 segundos. Bien, pensé que me estaba ahí en el límite, discúlpame. No, puedo seguir. Sí, no dale, si querés, dale, seguimos. Bien, sigo. En cuanto a, vuelvo a lo mismo, ¿sí? IPC es cuando yo voy a un supermercado y veo la góndola. Si esos índices en sí, ese precio no se difiere, mi salario cobra valor.
Y eso es producto en parte de las políticas que lleva el Estado a cabo. O ustedes no van a surtirse a ANCAP. Ustedes hoy en día deben estar conectados en este momento a un 5G producto de un Estado uruguayo que invierte. Y que luego viene el privado a solicitar utilizar esa inversión, como el 5G, para brindar sus propios servicios. Y el propio Estado uruguayo, y ahí ven un elemento más de ese intento de liberalizar la economía y generar competencia, que es lo que fundamenta el sistema económico actual, que es el capitalista y del cual defiendo, es que sí, tome compañero, tome este nuevo siglo, puede conectarse y puede vender el servicio también, y puede vender canales, etcétera, como puede vender cualquier persona. Por tanto, el Estado uruguayo defiende el bienestar general, pero permite el libre accionar dentro de un marco regulatorio del derecho a aquellos privados que así lo deseen, siempre buscando un bien general y no un bien particular. Bien. Matías o Fernando, respuesta, y les voy a hacer una carita o algo cuando falten 30 segundos, ¿ok? Uso estos 4 minutos para esbozar algún tipo de respuesta. Primeramente me llama la atención que Fabricio diga defender el capitalismo y utilice un concepto tan marxista como el de proceso originario de acumulación del capital, que es un concepto marxista, clavado, puro, químicamente puro marxista, y además es un concepto que esconde un error conceptual de Marx enorme, y además de un desprecio, porque entiende que el capitalismo nace del pecado original de la violencia originaria. Entonces, cuidado con utilizar ese tipo de conceptos, porque en realidad más anticapitalista y más antiliberal que eso no hay. Eso por un lado. Por otro lado, Fabricio, en ese intento de ensalzar algunas virtudes liberalizadoras de la ley de urgente consideración, solamente pudo nombrar 3, de las cuales discutibles si son realmente liberalizadoras. Por un lado, el tema de la portabilidad numérica es consecuencia de un mercado de telecomunicaciones y de telefonía celular mega, hiper, super regulado, sobre todo por la URSEC. Entonces, solamente en un mercado tan regulado como ese, se puede llegar a entender como algo de progreso el hecho de que una persona pueda mantener su número de teléfono celular luego de hacer todo un trámite ante la URSEC, además. Eso por un lado. O sea, siempre el trámite burocrático está en Uruguay, eso no falla. Por otro lado, esto de que la paridad numérica, la paridad de los precios de importación sea algo liberalizador, cuando Fabricio mismo reconoce que es para establecer un precio, que no es un precio de mercado, porque es un precio público, siempre. O sea, por más que, que el Estado intente establecer un precio público con algún criterio parecido a los mecanismos de fijación de precios privados, no deja de ser un precio público. El precio lo establece el Poder Ejecutivo por decreto todos los años o todos los meses. No deja de ser un precio público. Así que de liberalizador eso no tiene absolutamente nada. Y por otro lado, tampoco entiendo qué tiene que ver la descorporativización de los órganos de educación pública o de las distintas autoridades de la ANEP con la libertad económica o la libertad personal. Desconozco, para mí no tiene absolutamente nada que ver, porque sigue manteniendo el mismo escándalo y problema organizativo de la ANEP, la LUCA. Así que en ese sentido me parece que no hay ningún avance en ese sentido. Después, yo lo que voy es a esto. La liberalización de una economía no necesariamente pasa por reducir el gasto público, sino además por eliminar barreras burocráticas. En este país se sigue dando todos los años el mismo problema con la importación de verduras y frutas. En este país tenemos el sistema absolutamente delirante de que no se puede importar libremente papas, cebollas, zanahorias, morrones, manzanas, porque es necesario tener un certificado de importación y una autorización que te la da el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca. Y todos los años pasa que ahora nos despertamos y el morrón está a 400 pesos el kilo. ¿Cómo eso es posible? Porque no se puede importar morrones en Uruguay. Y eso el Partido Nacional y este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Seguimos con el escándalo de que para importar una pasta de dientes necesitas tener un dossier que te lo da el fabricante para poder importarlo, y lo tienes que inscribir en el Ministerio de Salud Pública cuando el Ministerio de Salud Pública ya sabe que ese producto está aprobado sanitariamente. Ese tipo de cosas este gobierno no solo que no las ha cambiado, sino que ni siquiera ha intentado cambiarlas. Eso es lo que a mí me llama la atención, o es lo que a mí me permite decir que este gobierno es continuidad pura. Obviamente que el Frente Amplio es continuidad del vallismo. O sea, es una continuidad de la misma estructura socialdemócrata y el mismo espíritu socialdemócrata, que no siempre fue el espíritu del Partido Nacional. Porque comparemos este Partido Nacional con el Partido Nacional de los 90, del gobierno de Lacalle Herrera. Por lo menos hubo un intento de eliminar empresas públicas. Este partido, el Partido Nacional de hoy en día, no ha hecho absolutamente nada en ese sentido. Entonces, a lo que voy es que, además, y con esto termino, pretender que, la ley de cannabis sea de darle derechos a las personas,
me parece que es por lo menos discutible porque siempre está el Leviatán en el medio. Siempre está el Estado, con el IRCA, con distintas trabas burocráticas y demás. Entonces siempre es una libertad, pero una libertad tutelada, que eso es lo máximo que puede llegar a dar la clase política en este país. Muy bien. Fabricio, Nicolás. ¿Sí? Bien, respecto lo que está planteando es, o poniendo en tela de juicio, es una política proteccionista con respecto a la importación, ¿no? Porque esas trabas, esas barreras burocráticas, bien. Ese libre cambio, esa liberalización de la economía es propuesta por países industrializados que llegan a esa industrialización y proponen a la periferia esa industrialización luego de haber adoptado una política proteccionista y acumulativa de capital. Sí. En competencia, ese libre mercado no solo en situación de escasez desfavorece al que va al supermercado y encuentra el morrón, como dijiste, a 300 pesos el kilo, 200 y pico pesos el kilo. Ahora, ¿qué pasa con la producción interna? Porque para abrirse al mercado uno tiene que generar cierto crecimiento y cierta industrialización y fortalecimiento de la producción para adentro. Esas mismas barreras aduaneras de la importación es lo que protege la industria nacional. Es el sentido del proteccionismo y es una línea que se puede mover en 5 años de gestión, pero no se puede eliminar en 5 años de gestión. O sea, no se puede cambiar la estructura de un siglo de política económica del país en 5 años de gestión. Sí, para llegar a esa acumulación de capital que posibilite la salida hacia afuera, debemos cuidar a la industria nacional, debemos cuidar a ese trabajador que es el que está en el campo y es el que planta papa, el que arranca papa, el que arranca zanahoria, ese mismo es el que va a ir al supermercado a comprar con el sueldo que gana. ¿Sí? Y si no protegemos a ese trabajador va, lo que va a hacer es engrosar las líneas de los índices numéricos del desempleo. Estaría por ahí. Bien, yo agregando nada más sobre lo que decía Matías. El concepto de acumulación de capital está presente en la obra de Adam Smith en La riqueza de las naciones. Sí, claramente que sí. Por tanto, no es algo original, ¿sí? Y no es algo estrictamente marxista. Y no podemos entender el surgimiento del capitalismo, y para eso hay que irnos al siglo XV, sin un estado interventor como las monarquías del siglo XV a nivel autoritario en las ciudades italianas, ni posteriormente sobre el 1600 en Inglaterra. Por tanto, no podemos no entender el surgimiento del capitalismo sin una protección del Estado en primera instancia para generar la acumulación de riquezas que generó que el privado tenga las condiciones económicas sobre el siglo XVII y fundamentalmente sobre el siglo XVIII para invertir y desarrollarse. Y asimismo para reclamar el poder político, que son las revoluciones liberales del siglo XVIII, tanto en Gran Bretaña en primera instancia, posteriormente en Norteamérica y para terminar en Francia y posteriormente en todo el mundo occidental. Por tanto, no podemos obviar la necesidad del Estado a través de la historia de la humanidad, en ningún sentido, ni en el propio Uruguay, ya que jamás ha tenido y se ha practicado un liberalismo a ultranza como el que presentan ustedes, y ningún país del mundo ha presentado un liberalismo de ultranza como ustedes plantean, porque es muy fácil ponerse a hablar sin contrastar con la realidad y por tanto quedar en el vacío ilusorio del mundo de las ideas. Casi quedan sobre el comunismo científico que presentan sobre el siglo XXI para decir, no, nosotros los comunistas, nosotros nunca mostramos nuestro modelo a la luz. El liberalismo que ustedes presentan, ¿sí?, también cae sobre los mismos teoremas. Nosotros nunca lo practicamos.
El liberalismo, tal como dice que nunca se practicó ultranza, Uruguay sí lo practicó en el siglo XIX. Uruguay liberó las tasas de interés, no había leyes de usura. ¿Ah? Uruguay generó la mejor revolución que pudo haber sido, que era la del lanar. Uruguay crecía a tasas del 6% anual en el siglo XIX, después de la guerra. Sí, causa gracia porque realmente es tan fácil aplicar estas normas. Y ahora vienen con este cuento chino de la sustitución de importaciones, de vivir con lo nuestro, que es lo que hizo Argentina, una de las economías más cerradas del mundo. Y miren cómo terminaron con 50% de pobres, con el Estado presente protegiendo y dando derechos. El Estado no da ningún derecho, los tiene que proteger. ¿Tá? Entonces, cada vez que el Estado da los derechos que ustedes dicen, lo que está generando son pseudo derechos y le pasa la cuenta a alguien que los tiene que pagar. Porque para que un derecho pueda ser ejercido, si alguien lo tiene que pagar, no es un derecho, es un pseudo derecho. No existe tal cosa como los derechos que da el Estado. El Estado nace para reconocer los derechos y, en definitiva, lo que tiene que hacer es proteger los derechos entre los ciudadanos. Pero, primero, no es ajeno al Uruguay el liberalismo. El Uruguay ya lo practicó el liberalismo en el siglo XIX. Sí, bueno, recomiendo la historia económica del Uruguay del doctor Ramón Díaz, por ejemplo, para dar un fundamento. Después, con respecto a la importación, también presenta su pero. Perdón, no te interrumpí, no me mandes. Pido por favor que me escuchen y después capaz que te pido que recargues a mi tiempo el tiempo que fue interrumpido recién. Ahí va, 4 minutos y 4 minutos. Vas a tener chance de rebatirlo todo lo que quiera, Fabricio, no te preocupes. Vas a tener chance. Dale, Fernando. La sustitución de importaciones fue lo que condenó a Argentina y a todos los países como nosotros acá, a mediados del siglo XX, a la pobreza y a los déficits que hemos tenido de todo tipo. ¿Qué pasa con la importación de morrones? ¿Y qué va a pasar con el productor local? Bueno, ahora, ¿qué? ¿Vamos a proteger a 1.000 personas en detrimento de 3 millones? ¿Por qué 3 millones se tienen que ver obligados a comprar algo más caro cuando lo pueden conseguir de mejor calidad, a un mejor precio, importado de otro lado? Es esa falsa creencia de que en realidad se protege al ciudadano poniéndole trabas e impedimentos para que su salario le pueda rendir más. Y por ahí uno de los, no Fabricio, sino, perdón que no retuvo el nombre, pero Nicolás. Nicolás, gracias. Decía, el Uruguay no tiene capitales propios. Bueno, claro que no tiene. ¿Y por qué? Porque se castiga la acumulación de capital, se castiga el ahorro. Este es un país que lamentablemente cualquier persona trabaja la mitad del día para pagar impuestos. Entonces, claramente, cuando uno castiga el ahorro, que no es otra cosa que la abstención de consumo presente, y bueno, está matando la inversión. Y cuando matas la inversión, no hay aumento de capital. Y si no hay aumento de capital, no hay empleo, no hay productividad y los salarios no aumentan. Y ese es el problema que tenemos hace 100 años en Uruguay, que tenemos una tasa de desempleo constante del 8, del 10% y que no varía. Entre otras cosas, porque seguimos haciendo lo mismo queriendo resultados distintos. En materia laboral, el Uruguay hace prácticamente 100 años sigue regulando y protegiendo, aplicando esa lógica proteccionista y lo único que hace es condenar al desempleo a la gente y al empleo informal, porque todos los incentivos que genera hoy el mercado laboral, la estructura legislativa laboral, debí decir, son para volar por debajo del radar, trabajar en negro o subdeclarado, en blanco parcialmente, que es como funcionan lamentablemente todas las pymes en el país que generan más del 90% del empleo en el Uruguay. Entonces, el nivel de salarios y el empleo va a crecer en la medida que aumenten las tasas de capitalización. Y para eso no hay que castigar el ahorro, hay que permitir que el capital se pueda desarrollar. Gracias por el aviso, Donando. 4 justitos. Nicolás, Fabricio. Bien, voy a tratar de responderle a Fernando. Fernando, cuando dice que en Uruguay se practicó liberalismo, lo que está hablando es que se practicó una suerte de liberalismo económico entre 1853 y 52 hasta 1875, que es la tesis que plantea Ramón Díaz. Interesante, Ramón Díaz, presidente del Banco Central, al cual ustedes defenestran, asimismo no generó políticas reguladoras del mercado durante los años 90. Porque, ¿qué le pasó? Esa es la gran pregunta. ¿Qué le pasó? Lo que le pasa a cualquier persona que intenta practicar o proponer ideas outsiders por fuera de la realidad. Cuando llega a los cargos de decisión, se da cuenta de que no es tan fácil como soplar y hacer botellas.
Esa es la realidad. Y por tanto Ramón Díaz fue otro presidente del Banco Central como cualquier otro en la historia del Uruguay. Lo mismo le pasó a Cini. A Cini, Blanco, en los años 60, desregularizó el mercado en cuanto y tanto generó el fin de los cambios múltiples, un proceso con el cual se intentó terminar los cambios múltiples en el Uruguay. Tampoco terminó sucediendo. Pero ahora bien, sobre los años que presenta Fernando sobre esa panacea liberal del Uruguay. Era un Uruguay semibárbaro, un Uruguay todavía donde el Estado no existía, y por tanto, ¿cómo va a regular el Estado cuando el Estado no tenía recursos económicos ni políticos suficientes como para poder hacerlo? Vivíamos bajo las cámaras bizantinas, como decía Carlos Real de Azúa, en relación a que teníamos un mundo de las ideas dentro del Palacio Legislativo y dentro del mundo doctoral de Montevideo que no se contrataba con la realidad del interior y ni del propio Montevideo por fuera del ejido del mismo. Por tanto, liberar la economía de quitar tasas que tampoco iban a ser aplicables, ¿sí? Como hizo Tomás Villalba, era evidentemente lo más común para la época. Asimismo, ¿por qué nuestra economía crece y genera, por ejemplo, la revolución lanar y la revolución del alambrado? Que se olvidó decir. ¿Producto de qué? De que había un contexto internacional, y para eso hay que ir a la teoría del centro y periferia de la CEPAL de los años 60, de que, como dice Tulio Halperin-Dongui, uno de los principales historiadores argentinos, se terminó la larga espera. La economía a nivel mundial y fundamentalmente Gran Bretaña se reactiva sobre 1850 y por tanto empieza a importar productos que fundamentalmente producíamos nosotros, fundamentalmente en primera instancia la lana, o mejor dicho, el cuero y posteriormente la lana. Pero en verdad es por la dependencia que nuestro país tiene sobre el extranjero, no por méritos propios del Uruguay, sino porque el mundo necesita al Uruguay. Irremediablemente el Uruguay al mundo. Porque Ramón Díaz también presenta en su libro, el cual citó Fernando, las tasas de exportación e importación y las diferencias. Siempre estuvimos en nuestra balanza comercial desfavorable durante todo ese periodo, por sobre un menos 3 o menos 4% anual. Por tanto, eso significa que la política a ultranza de exportación y esa pseudo riqueza generada, en verdad, se iba en otras manos en los mismos barcos que llevaban la mercadería y después volvían. Por tanto, irremediablemente el Uruguay no generó una acumulación de riqueza suficiente para poder posteriormente desarrollarse a futuro. No salimos de eso. Y obviamente, y eso sí lo comparto con Fernando, las políticas industrialistas de los años 50 y 60 en el Uruguay fueron nefastas para la misma. ¿Por qué? Porque en verdad se fueron supeditadas producto de intereses económicos y políticos. Quien iba a sentarse con Valleverres, evidentemente, muy posiblemente, llevara un premio luego en cómo compraba el dólar para importar algún producto o para exportar el mismo. Por tanto, evidentemente, la política responsable sobre los años 50 y 60 de la crisis en sí mismo, además del contexto internacional desfavorable. Pero no podemos decir que las políticas liberales de los años 1860-70 sean la respuesta a la misma. En un Estado que no tenía educación pública, que tenía una alta población sin alfabetización mínima, donde era un Estado no presente en la gran parte de la población, una esperanza de vida bajísima, donde el inmigrante venía no porque el Uruguay brindara una panacea, como dice Ramón Díaz, venía al Uruguay porque en Europa no se encontraban las condiciones para su propio desarrollo y estaban viviendo a un capitalismo y un liberalismo a ultranza. Pronto, Matías o Fernando. Matías, permíteme 30 segundos para que no se desvíe y seguís tú. El crecimiento en el siglo XIX no fue por el contexto internacional, fue porque existían marcos institucionales que protegían los derechos de propiedad. La clave de la prosperidad de las naciones son los marcos institucionales, sino cómo explican que los cubanos sean pobres y a 145 kilómetros de la isla cárcel se van en balsas arriesgándose a que se los coman los tiburones y ahí son exitosos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? No puede estar en esos 145 kilómetros. Es porque hay marcos institucionales de un lado que se protege la propiedad privada y en otros hay socialismo, hay estatismo, hay proteccionismo, que es lo que ustedes defienden. Te dejo, Matías. Gracias, Fernando. No, a ver, primero, un apunte. Fabricio, si yo no lo escuché mal, se refirió a la acumulación originaria del capital. Es decir, su argumento fue que Uruguay no tuvo un proceso de acumulación originaria del capital. Y eso sí, es un concepto que no está en Adam Smith y es un concepto que lo crea Carlos Marx en el primer tomo del Capital, en los capítulos 24 y 25. Y la tesis de Marx era que Inglaterra se hizo rica y España y Europa se enriqueció gracias a la explotación económica de las Indias. Ese es el concepto de Marx, que el capitalismo tiene un pecado originario porque nació de la violencia política y la violencia física contra las poblaciones originarias. Eso es Marx.
que quieras tomar un concepto de Marx, está perfecto, Fabricio, pero no puedes decir que en Adam Smith está esto, porque esto no está en Adam Smith. Esto es Marx puro, químicamente puro. Lo tomas o lo dejas, pero está en el capítulo 24 y 25 del Capital, del tomo primero. Lo segundo, poner el argumento de la industria nacional para hablar de la protección de materias primas, de producción de materias primas, es algo que yo nunca había escuchado. Porque la industria nacional se supone que la lógica es que se intente generar algo más con esas materias primas. Acá estamos hablando de morrones y de papas, no estamos hablando de autos. O sea, en este país el delirio y el desquicio burocrático de este país impide que, digamos, porque obviamente la producción agrícola tiene ciclos productivos. Hay frutas y verduras de estación y frutas de verduras de otra estación. Acá lo que se impide es que en temporada baja, en temporada de no producción de una determinada fruta o verdura, se impida la importación. Porque acá se habla, y un poco siguiendo la línea de Fernando, acá se habla de proteger al trabajador y al productor, pero ¿quién protege al consumidor acá? A ver, ¿quién protege? Estas políticas de protección y de pretender quiméricamente defender una industria inexistente, por este país nunca hubo industria nacional. Y en la etapa del neovallismo, en la década de los 50 y los 60, y sobre todo, incluso también en la época de Terra, cuando a través de la industrialización por sustitución de importaciones se intentó crear algo parecido a una industria nacional, ¿qué pasó? Fracasó. Así como fracasaron los intentos del Frente Amplio a través del cooperativismo de generar algo así como industrias, porque no son sustentables económicamente. Si no hay demanda, no se puede establecer o no se puede mantener artificialmente una industria, por Dios. ¿Cuándo vamos a entender esto? ¿Cuándo vamos a entender que un país crece? Porque incluso tomando la lógica ricardiana de la división internacional del trabajo, si se quiere, los países se tienen que especializar en aquello en lo que son buenos. Un país no puede generar todo. Uruguay es un país agroexportador, punto. Es lo que tenemos. Entonces, intentemos generar mejores condiciones, mayor valor agregado para que nuestros productos sean exportables con mayor valor y dejémonos de estas estupideces de impedir que una empresa importe una caja de Colgate. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué industria queremos proteger si en este país no se producen dentríficos? Entonces, yo lo que voy es que este mito, que es lo único que hace es favorecer a la clase política y al intervencionismo estatal, termina en definitiva perjudicando a los consumidores finales. Y termino con esto, que no lo puede dejar pasar. Fabricio incurre en una especie de falacia domina al hablar de Ramón Díaz, que la verdad no tiene sentido alguno. Primero, Ramón Díaz hace un estudio histórico, uno puede estar de acuerdo o no. Que Ramón Díaz haya sido presidente del Banco Central, no podía hacer nada porque un presidente del Banco Central no tiene la posibilidad de manejar la política financiera y la política monetaria del país, por Dios. ¿Qué se le va a pedir a un presidente del Banco Central? No emitió, porque la inflación de última en el gobierno de la calle fue relativamente baja, pero no se le puede pedir más de lo que hizo. Así que eso. Muy bien. Si les parece, hacemos una última ronda y vamos a los cierres. Estamos en 50 y pocos minutos. Bien. Nicolás, Fabricio. Bien. Sobre lo último que decía Matías. Una persona que se define como liberal termina gobernando y dirigiendo en cierta medida la política económica del Uruguay a nivel monetario como presidente del Banco Central. Sí, claramente que sí. Y también influencia, o no, en este caso evidentemente que no, en las decisiones políticas que tome el gobierno de turno, el ejecutivo de turno en relación a la calle Herrera durante los años 90. Ahora, presentar la dicotomía, ¿sí?, como en cierta medida Matías presenta, entre desarrollo industrial y desarrollo agrario producto de las características geográficas y económicas que tiene el Uruguay desde su origen, es una dicotomía extremadamente falsa, porque no podemos entender, por ejemplo, el desarrollo del software en Uruguay cuando no teníamos las condiciones iniciales para poder desarrollarlo, pero el privado lo hizo. Entonces hay privados que hacen cosas en Uruguay, ¡wow! Y hay privados que se solventan producto de que el Estado les brinda las herramientas también para desarrollarse en el Uruguay. El tema es, y con el mayor de mis respetos, la gran pregunta que les hacemos todos, y posiblemente por eso en las urnas luego no se vieron reflejadas, porque al parecer no deben contestarlas, por eso llegaron a 492 votos y no a los 500 necesarios según la Corte Electoral, es ¿qué proponen? Porque está bien la crítica, como critica el marxismo al capitalismo, como ustedes como liberales critican a la socialdemocracia, la cual consideran que gobierna el Uruguay al menos hace un siglo. ¿Qué proponen ustedes? Y que sea viable, ¿sí?, para el Uruguay. Y que se pueda contrastar con el mundo parecido al Uruguay. Porque si yo me pongo a hablar de Suecia, de Finlandia o Dinamarca, estoy faltándole el respeto a quien los puede votar o a quien los puede escuchar. Porque irremediablemente las condiciones originarias o iniciales de Finlandia, Suecia o Dinamarca o Suiza, ¿sí?,
o Andorra, o aquellos países que ustedes quieran nombrar sin Banco Central, Tuvalu, ¿sí? No son irremediablemente iguales que la de Uruguay. Irremediablemente iguales. Y ustedes intentan cortar de raíz el devenir histórico del Uruguay y decir, empezamos de nuevo, empezamos a barajar. ¿Cómo? La pregunta que se hace un ciudadano común, ¿sí? Como yo, es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Si me dan esa respuesta, en el 2029 lo voto. ¿Sí? Voy a la interna y les doy un votito para llegar a los 500. ¿Sí, Nico? Bueno, con respecto a ese periodo que es previo al militarismo, que catalogan como liberal, en donde se aplica ese liberalismo que ustedes profesan, hay un intervención, o sea, porque acá la cuestión parece ser Estado sí, Estado no. Sí, la cuestión acá parece ser No Estado era la sí. premisa del debate, se fue hacia ahí. La premisa del debate era otra, pero bueno. Sí, Nosotros no, no interrumpimos, bueno, ustedes la llevan. Respondiendo a eso, hay una política regulativa del capital de Terra y especialmente con respecto al alambrado de la tierra, con respecto a la protección de la propiedad privada y con respecto a las tasas a la facilidad de importación del alambre. Terra lo que hace es bajar el arancel para que el Uruguay... La torre. ¿Qué dije yo? Terra. La torre baja el arancel del alambre para que el bien de capital pueda entrar al país, ¿sí? Y legisla regularizando y protegiendo la propiedad privada. Eso lo hace desde el Estado. Y lo hace, te lo agrego nada más, lo hace a partir de 1872. Previo a ello, todavía teníamos un problema en cuanto a sucesiones de la tierra y en cuanto a propiedad de la tierra, producto de que tuvimos 3 gobiernos distintos en menos de 20 años, iniciando desde el Imperio Español, posteriormente el Imperio Portugués, el Imperio del Brasil con la Cisplatina y luego el naciente Estado uruguayo. Teníamos muchas veces tierra con 4 títulos de propiedad diametralmente distintos. Y eso no fue causante del desarrollo o no desarrollo económico del Uruguay. Tiene que ver irremediablemente, aunque a Fernando no le guste, ¿sí?, con las necesidades del extranjero, ¿sí?, sobre el Uruguay. Y es como decía Calero en relación a la teoría ricardiana de la División Internacional del Trabajo. Evidentemente Uruguay se especializa durante en verdad, el inicio colonial hasta la actualidad en la producción agrícola, ganadera, y es bueno en eso, irremediablemente bueno en eso. Pero también necesitamos otros insumos para sobrevivir, ¿no? Y en sus orígenes, el que trae el merino, el que alambra el campo y el que lleva adelante eso, es, bueno, es ingleses, alemanes, que el capital no circula dentro del territorio nacional. Un territorio nacional que todavía está en construcción. Vale. ¿Les parece una última ronda y vamos al cierre? ¿Sí? Fernando, Matías. Sí, ahí Fabricio decía, ¿qué proponen ustedes? Bueno, yo no hago política partidaria, pero sí escribí 4 libros sobre este tema, así que propuestas hay de sobras ahí, con mucho gusto te los hago llegar. Después, no se puede comparar las condiciones originales de los países que queremos imitar. Bueno, pero en realidad volvemos a lo mismo. Ustedes creen en la protección y el dirigismo estatal, nosotros creemos en la gente, en el mercado, que es el soberano de la economía, el consumidor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si fueran por cuestiones de que los sistemas funcionan en función del tipo de gente que tienen, en Australia hoy tendrían que ser todos ladrones. Recordemos que los primeros pobladores de Australia, hace varios siglos, eran los presos que Inglaterra ya no tenía donde meter. Entonces, ¿cómo sería el tema hoy? ¿Hay una condición antropológica? No, claramente no. En Alemania, ¿qué pasó? En la Alemania del Este. Si son todos disciplinados y metódicos los alemanes, ¿por qué fracasó el comunismo? Y bueno, porque los marcos institucionales son la clave de la prosperidad de las naciones. Y está perfecto que un Estado legisle y proteja los derechos de propiedad, que es lo que hace que las economías sean más libres y es lo que permite asignar derechos de propiedad, la reasignación mucho más eficiente de los siempre escasos recursos. No hay otra. Después, también decían que defendemos el Banco Central, ¿no? Que criticamos el Banco Central. Bueno, ustedes lo defienden. Bien, está bien. Bueno, el Banco Central es lo que propone el punto 5 del Manifiesto Comunista.
y que servilmente el mundo que se dice libre y occidental lo aplica a rajatabla y lo defienden. Nosotros, los liberales, no queremos Banco Central y le voy a explicar por qué. Porque el Banco Central solamente puede tomar 3 decisiones posibles: definir a qué tasa emitir, definir a qué tasa expandir o definir si contrae la base monetaria. En cualquiera de los 3 casos va a estar distorsionando el sistema de precios relativos y eso lo que va a generar es consumo de capital y por lo tanto pérdida de empleo y pérdida del nivel de salario. Voy a citar a 2 liberales. Hayek decía, el Premio Nobel de Economía del 74, que si la humanidad tardó 200 años en entender que ligar la política a la religión era un desastre. Bueno, no tardemos 200 años en entender lo mismo con la emisión monetaria. Y el otro Premio Nobel de Economía, que también era un grande, aunque no tan grande como Hayek, estoy hablando de Milton Friedman, decía que el dinero es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de banqueros centrales. La clave, reitero, son los marcos institucionales. Si no, ¿cómo explican países pobres, Japón, sin recursos naturales, un cascote de piedra duro, improductivo, tiene los niveles de bienestar que tiene? ¿Y por qué Venezuela vive en la pobreza? Que nadan en petróleo los venezolanos. ¿Cómo es el tema? Los marcos institucionales, algo en lo que los liberales creemos y quienes detentan el gobierno y los 3 gobiernos anteriores definitivamente no. Ellos creen y adoran, por ejemplo, a Keynes. ¿Por qué quieren tanto a Keynes, la ministra de Economía actual y los anteriores? Y bueno, porque Keynes les dio el fundamento teórico para intervenir, para generar miseria y para tenernos, a los ciudadanos, al soberano de la economía, como esclavos tributarios. Esa es la verdad de la milanesa, lamentablemente, lo que está pasando en el Uruguay. No cambió nada, sigue todo igual. Bueno, Nicolás, Fabricio, ¿les parece una última respuesta? Y vamos a los cierres de 7 minutos por Bien. equipo. Dale. Bien. ¿Quieres empezar? ¿No? Bien. Sigo sin escuchar propuestas. Entiendo de que Fernando no se considere actor político, pero asimismo, y ahí me voy hasta Aristóteles, todos somos seres políticos y por tanto todos los días tomamos decisiones sobre nuestra vida y sobre lo que nos pasa. Y por tanto, sigo tratando de escuchar ideas que puedan ser aplicables al Uruguay bajo ese marco de liberalismo del cual presentan, que puedan ser funcionales a una mejora de las condiciones económicas, políticas y sociales del Uruguay. Ahora, citaba a Hayek. Hayek evidentemente cae a nivel al menos filosófico en el bastardeado neoliberalismo, en cuanto y tanto disasocia el carácter político de la libertad del carácter económico de la misma, porque todos recordamos, ¿sí? Y quienes leen, recordamos sus prédicas defensoras a Pinochet en el diario El Mercurio de Chile. Sí, Calero, puede que no te guste, pero lo hace. Evidentemente lo hace. Es solamente buscar en internet, ¿sí? Y tenemos a un Hayek defendiendo a, ¿sí?, Pinochet. Hayek al cual leo, el cual me gusta y el cual interpreto y entiendo parte de la realidad económica del Uruguay bajo sus preceptos, igual que de Friedman. Y entiendo también de lo nefasto que ha sido el keynesianismo mal entendido y mal utilizado. Ahora bien, no podemos entender a Keynes sin su contexto de crisis de 1929, sin aumento acelerado del desempleo, de cierre de empresas, de crisis institucional y económica en Estados Unidos y a nivel mundial. Y tampoco podemos entender a Hayek sin su contexto. Un contexto, si uno lee a Hayek habla en un discurso, tiene un discurso con un perfil apocalíptico. Y es lógico y normal que así sea. Está saliendo de la época de los totalitarismos. O sea, el mundo está viendo los horrores de esa del Estado totalitario. Sí, pero no es ese el Estado nacional uruguayo y no es ese el Estado ballista. Tenemos y vivimos bajo una economía mixta de mercado, ¿sí?, en el Uruguay, y eso es irremediable y tiene que ver con su devenir histórico hasta el día de hoy y continuará hacia adelante. Lo que debemos proponer, ¿sí?, como actores políticos todos, es no elegir al menos malo, sino buscar la eficiencia en el Estado y en la utilización de los recursos del Estado. Y eso
hay que transformarlo y hay que buscar políticas asertivas en cuanto a redistribución del ingreso, en redistribución en mejorar los índices de pobreza bajándolos los mismos, pero irremediablemente vivimos bajo un parámetro capitalista donde existen las desigualdades de clase y no vamos a ir en contra de ellas porque son parte o ADN fundamental del capitalismo. Ahora bien, debemos atenuar las consecuencias de esas desigualdades sociales y mejorar las condiciones de vida de los uruguayos en general. Pero no podemos ir en contra de la ley básica de la economía, y ahí sí comparto con ustedes. Yo lo que no comparto son las fórmulas, pero sí comparto en parte el diagnóstico. Bien. ¿Les parece si hacemos 6-7 minutos de cierre por equipo? Les recuerdo por las dudas que la moción era es el Partido Nacional una fuerza de izquierda. Nada más. Permite, Fernando, un poco arrancar y tomarme los primeros minutos, justamente yendo un poco al objeto, digamos, o al tema del debate. Yo creo que estos minutos han demostrado que efectivamente, tanto el discurso de Fabricio como el discurso de Nicolás, pocas diferencias tienen con el discurso del Frente Amplio, por lo menos de la línea menos dura. Fíjense, Fabricio habló, acumulación originaria del capitalismo, 1. 2, habló de diferencias de clases. Habló de neoliberalismo, concepto más de izquierda posmoderna no puede haber, por Dios. El neoliberalismo, brevemente, es un concepto que Alexander Rusto crea más o menos en la década de los 30 para generar lo que luego en Alemania se llamó el ordoliberalismo, que es una especie de tercera vía entre capitalismo y socialismo. En la izquierda, después de la caída del muro de Berlín, empezó a hablar que el neoliberalismo venía con los gobiernos de los 90 y más. Concepto más de comité de base no puede haber, para empezar a hablar. Segundo, del punto de vista de la estrategia del Partido Nacional. Hablaba Nicolás que la izquierda y la derecha parece ser que son conceptos que están perimidos, pero bien que el Partido Nacional eligió una dirigente sindical y una ex comunista para traer votos ¿de dónde? Del sector de la izquierda. Entonces parece ser que para el Partido Nacional esos conceptos no están tan perimidos porque se están orientando hacia ellos. Si no existen, ellos por lo menos calculan y hacen estrategia electoral pensando que efectivamente existen. En tercer lugar, la premisa era que el Partido Nacional era un partido de izquierda. No escuché ningún contraargumento, ninguno, cero, nada. Es más, Fabricio tuvo el tupé de pedirnos a los liberales propuestas, cuando en realidad ellos son gobierno y nosotros no. Fíjese usted, qué interesante. Nosotros no somos, ni Fernando ni yo estamos en ningún cargo político, no tenemos por qué generar propuestas. Son ustedes, como militantes de un partido de gobierno, los que tienen que en todo caso generar y criticar las propuestas. ¿Sí? Se habló acá además de una defensa absoluta del consenso socialdemócrata en este país, del estado de bienestar. Raro, viniendo de un partido nacional que en algún momento, por lo menos en las buenas épocas del herrerismo, se oponía a ese ogro filantrópico del que hablaba Octavio Paz, que es el estado de bienestar uruguayo. Y por último, no quiero dejar pasar esto. Fabricio, militante del Partido Nacional, habla que Hayek habló o hizo odas a Pinochet en el Mercurio, que eso no solo es discutible, pero no importa. Pero parece olvidarse de las odas de Herrera a Terra, cuando lo apoyó en el golpe del 34. Y además que el Partido Nacional con Echegoyen estuvo adentro del Consejo de Estado en el 73. O sea que el Partido Nacional estuvo en la dictadura militar, fíjense ustedes. Entonces, ese tipo de ataques tan bajos solo demuestran que no hay argumentos, muchachos. No nos dieron ningún argumento de por qué este gobierno se aleja o es algo distinto del Frente Amplio. Es más, utilizaron los mismos clichés, los mismos argumentos de la izquierda. Así que bueno, las puertas del Frente Amplio están abiertas, espero que ustedes puedan entrar. Gracias. Hablar también de redistribución del ingreso, concepto también muy socialista, que en definitiva es redistribuir por la fuerza, a partir del aparato coactivo del Estado, lo que el mercado, es decir, la gente, ya distribuyó voluntaria y soberanamente. Esa es la fatal arrogancia del estatista, ¿no? Pero además, la crisis del 29, y justificándolo a Keynes, lo que decían, en realidad no tiene su origen en una crisis de capitalismo, sino en un producto de la expansión exacerbada e irresponsable de la base monetaria que hizo la Reserva Federal creada 16 años antes o 13 años antes. Entonces, en definitiva, a ver, pero no me quiero ir del tema. Decía, bueno, los temas por los cuales decimos que este gobierno, el Partido Nacional, se han corrido el eje del debate a la izquierda, ¿no? Yo me permito recordar, además de todos los puntos que fuimos diciendo, dos cositas más que omití. El FONASA no se tocó. 800 millones de dólares por año se pierden. Y esa cuenta la paga la gente, no la paga el Estado, porque el Estado no tiene plata. El Estado saca la plata coactivamente, por la fuerza, a la gente, a los que se rompen el lomo laburando. Pero además, desde el Partido Nacional, en el año 2023, se invitaron a charlas sobre visibilidad lésbica. Tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Vamos a entender, la libertad es eso. Cada uno hace con su vida lo que le plazca sin lesionar el derecho de otro. Ahora,
le están robando intentando robar la agenda y las banderas a quienes han marcado el eje del debate. Está la batalla cultural perdida. ¿Ah? No han hecho nada por cambiar. Entonces, ahora yo voy a ir un poquito más allá, que recomendé la lectura de mis libros, haciéndome el autobombo. Voy a decir algunos puntos donde sí sería necesario, que yo esperé que este gobierno lo hiciera. Reforma laboral, flexibilizar el régimen laboral. Para eso no se precisa plata, hay que tener voluntad y mucho huevo para hacerlo. No lo hicieron, no se animaron. Eliminar el sistema de reparto de jubilación, que es una estafa a los trabajadores. No lo hicieron. La reforma que hicieron es más de lo mismo. Corrieron un poquito más la edad para jubilarse. Eliminar embajadas. Esos palacios faraónicos que existen por todo el mundo, que no sirven para nada a la era de las comunicaciones. Miren, Guatemala es el país que comercia, según el índice per cápita, que tiene más nivel de comercio con China. Bueno, Guatemala no tiene representación diplomática en China. Eliminar ministerios. No, los crearon. Y proponen crear uno más todavía. No tomar más deuda pública. Dejen de pasarle la cuenta a quienes no participaron del proceso electoral y a quienes no han nacido. Es inmoral, es antidemocrático. Otorgan los mismos beneficios que le dan a las grandes empresas, que bienvenidas, ojalá sigan viniendo a las pymes. ¿Por qué para uno hay exoneraciones tributarias y para otro no? Es la prueba de que hay que bajar impuestos, hay que achicar el gasto. No se bajan porque el gasto no se toca, esa es sagrada. Ahí está la de los políticos y gobernantes, lamentablemente. Eliminen la televisión nacional, que es lo mismo que decir periodismo estatal, que es la antítesis y la negación del libre pensamiento. Eliminen Inumet, privaticen las empresas públicas, que son un cáncer para la gente, que nos pasan la cuenta de los fracasos porque se gasta la plata de la peor manera que se puede gastar. No hay ningún incentivo para el control, y es gastar la plata de otros en otros. No hay ningún incentivo a la eficiencia. Por eso insistimos en los marcos institucionales. ¿Ah? Y las empresas públicas no son empresas, no dan soberanía, es todo mentira. Las empresas, antes que públicas, son empresas. Y una empresa se caracteriza por arriesgar de su propio capital. Y si el empresario que arriesga pierde, incurre en quebrantos y no le pasa la cuenta a la gente. Agrego que además los precios, como vos decías, Matías, en relación al precio de la nafta, no son precios, son pseudoprecios. No están en un correlato con las demandas de la gente. Y en el litro de nafta, dicho sea de paso, hay unos cuantos pesos que van destinados al fracaso de ANCAP, que tuvimos que pagarlo nosotros. No sé si quedé bien tiempo. Sí, 6 minutos y medio, Nicolás, Fabricio, el gusto de cerrar el debate, todo suyo. Bien, bueno, ahora sí se dio tela para cortar. Fernando y Matías comparten la idea de que el Estado retiene nuestros dineros y secuestra, por tanto, nuestra producción de capital, nuestra riqueza. Ahora bien, cuando el privado fracasa en Uruguay y en el mundo, ejemplo crisis 2002, crisis 2008, el Estado, por ejemplo, norteamericano, tuvo que tapar agujeros que los privados dejaron producto de la explosión de la burbuja inmobiliaria. En el Uruguay, el Banco Comercial, el Banco Pan de Azúcar y demás, terminó el Estado haciéndose cargo de la destrucción económica que generó un privado. Por tanto, irremediablemente, ¡ay, el privado que es el que se arriesga y el que luego pierde! No, pierde la ciudadanía que está atada a ese privado, y ahí ¿quién aparece? Ese Estado que ustedes tanto defenestran. Ahora bien, también Fernando utilizó muchas veces la palabra soberano, y en un momento dice que el soberano es el gobierno de la economía o el gobierno del mercado, ¿sí? La ciudadanía. La gente es el soberano de la economía. Ahí está. Muy bien, es el soberano de la economía. También es el soberano de la política, y no los elige. Y tampoco, y ahí, por ejemplo, estoy en contra, tampoco eligió la privatización, ¿sí?, en su momento de OCE, o la privatización de ANCAP, la cual comparto la liberalización de la economía y la generación de competencia. Ahora bien, la ciudadanía no lo elige. La ciudadanía, el Estado o el gobierno en los años 90 intentó desregularizar el mercado. Durante el 2000 al 2002 se dio una vuelta atrás del mismo. Y no fue solamente la política, fueron sus representados, es decir, la ciudadanía la que votó que no. Ahora, ¿por qué votó que no? Podemos entrar en miles de discusiones. Lo importante o lo sustancial es que dijo que les interesa que se mantengan las empresas públicas, y no es por solamente estar en una situación de dependencia de esas empresas públicas, muchos uruguayos en cuanto y tanto trabajan en ellas, sino porque aquel otro, ¿sí?, el grueso de la población, los 2.300.000, 2.400.000, 2.500.000 que no dependen de las empresas públicas ni del Estado para solventarse, consideran de que brindan buenos servicios a tasas moderadas.
y que no necesitan la existencia de un privado. Y cuando se dio el privado, y voy a poner el caso de Maldonado con Uragua, fracasó estrepitosamente. No invirtió, no generó condiciones de mejora en el servicio, tenía un servicio caro en relación a lo que brindaba y terminó quebrada. Por tanto, tenemos competencia, tenemos privados que también fracasan. ¿Y qué? ¿Vamos a dejar a la población sin agua? ¿Vamos a dejar a la población sin luz? Volvemos al inicio del siglo XX, ese mundo liberal idealizado el cual tienen, en los cuales no existían los servicios públicos por parte de privados, donde solamente el 20% de la población de Montevideo podía acceder a la luz, al teléfono, o al suministro de aguas corrientes. Por tanto, aquí Uruguay es el que proponen. Cerramos las empresas públicas, muy bien. ¿Hay privados en Uruguay o en el extranjero en condiciones de venir a Uruguay a invertir? No. No, porque ustedes, como bien saben, tenemos un mercado limitado económicamente hablando y por tanto no genera las expectativas suficientes como para venir a invertir. Y eso lo saben ustedes o no, mejor dicho, lo saben, que lo puedan negar o no, es cuestión de ustedes. Nico. Empezamos el debate hablando de que pertenecemos a dos partidos que son policlasistas, que llevan más de 150 años, más de 180 años de historia y que son representantes del todo social. ¿Cómo nosotros podemos avalar el concepto de batalla cultural que nos están proponiendo? Dentro de las filas de nuestras organizaciones políticas, debemos nosotros, como representantes de la sociedad toda, policlasista, defender los derechos y claramente desestimar esa batalla cultural. Y considero que en eso somos bastante más liberales que ustedes, porque nosotros hablamos de economía y, bueno, parece que fuera del cerco de la economía no hay mundo. Y no, hay mundo fuera del cerco de la economía. Y el hecho de que Fernando haya nombrado la cuestión de la batalla cultural, ¿cuál es la batalla cultural? ¿La del conservadurismo? No sé, porque somos liberales para algunas cosas y para otras no, parece. O sea, dependiendo en el campo social en el cual nos paremos, bueno, vemos qué bandera abrazamos. Y el hecho de ver que hay una intencionalidad política y electoral en juntar votos de otras facciones políticas que, dicho sea de paso, también representan a partidos policlasistas. Porque el Frente Amplio también es un partido policlasista y representa al todo social. Sí, y considero que la lucha por los derechos de las minorías no es algo que debe comprometer a partidos que tienen esa diversidad sectorial en sus filas. Por eso mismo, porque es representante del todo social. Sí, entonces, si vamos a ser liberales, tenemos que ser liberales, un todo liberal. No solamente liberal detrás del cerco de los aspectos económicos. ¿Tenemos por ahí? Sí, creo que sí. Bueno, por acá cortamos el debate entonces. Pablo, no sé si querés cerrar algo. Obviamente no se vayan, pero la grabación y todo cortaría por acá. Pablo, si querés cerrar. No, solamente quería dar gracias porque fue un debate, vamos a decir la verdad, Fernando, nada que ver con el otro debate. Fue bien organizado, bien armado, hubo respeto. Arrasaron. ¿Viste? Y nada, dar las gracias por haber debatido con respeto y la gente le va a gustar y cada uno sacará sus conclusiones. Si el Partido Nacional está más volcado a la izquierda o no, la gente le sacará sus conclusiones de acuerdo a lo que hayan escuchado en el debate. Así que yo estoy agradecido por la participación de todos. Ni bien esté el link, se lo vamos a hacer llegar. Y bueno, hasta la próxima, brujuleros. Gracias por la invitación, ¿eh? Pero por Queda favor, un placer. Gracias. un placer tenerlos. Chao, chao. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae sátiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un compás para opinar.